Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? A ver, Perfectamente bien. perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Nevin Kashmiri y soy la colaboradora para Latinoamérica de CBS Partners Internacional. Y en nombre de nuestro equipo de consultores les damos la bienvenida a esta sesión que tiene como objetivo explorar nuevas oportunidades y desafíos que se están presentando en nuestras empresas a raíz de la situación mundial actual. Lo que empezó como una contingencia se está transformando de alguna manera en una ventaja competitiva para muchas empresas. Y hoy veremos algunos de los secretos para lograr. La razón por la cual les hemos brindado una invitación personalizada es porque el trabajo de SBS Internacional se enfoca en los líderes de las empresas. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro fundador y presidente de CBS, Cyril Schneider. En lo personal, lo que más me inspira de Cyril es la coherencia que ha tenido toda su vida para hacer realidad su propósito, que es impactar positivamente a la humanidad, mejorando el desempeño de las empresas a partir de la transformación de las personas. Inspirador, ¿verdad? Buenos días, Cyril, bienvenido. Está en mute. Cyril, estás en mute. Ahora sí, ahora creo que sí. Sí, fantástico, gracias. Y bueno, entonces muy bienvenida a todos, muy buen días a todos y muchas gracias por conectarse con nosotros para hablar un poco sobre trabajo remoto, trabajo flexible. Y para empezar, me gustaría introducir rápidamente, no vamos a gastar mucho tiempo en esto, presentar un poco a CBS para que sitúe un poco quién nosotros somos, ¿no? Entonces, la primera cosa que siempre digo es que somos un equipo. La gran diferencia de CBS con relación a las otras consultoras es que nosotros somos un equipo que trabaja junto. Y todos nosotros somos especialistas en desempeño por medio de las personas. Entonces encontramos coaches, mentores, consultores y todos nosotros tenemos una larga experiencia en el mercado corporativo. O sea, todos nosotros estemos sentados en su lugar, la verdad, en cargo directivo de las empresas. Entonces pasamos y vivenciamos esto por muchos años y hoy ayudamos a las empresas entonces a mejorar su performance por medio de las personas. CBS está presente hoy en toda Latinoamérica y está empezando su jornada en Francia, ¿no? Para atingir toda la Europa. Y tenemos la ambición también de alargar nuestra actuación en todo el mundo. Entonces, actualmente CBS tiene más o menos 6 años, estamos en 8 países, más o menos 30 advisors. Tenemos más de 50 clientes y ya contamos con más de 10,000 horas de proyectos en clientes, ¿no? Entonces, nuestra gran ambición es justamente tener una propuesta global, pero con una presencia muy fuerte local, ¿no? No solamente hablar el idioma, pero tener personas que conozcan profundamente la cultura y la realidad de las personas con quien va a trabajar. Dentro de la propuesta de CBS, utilizamos varias metodologías que adaptamos a la realidad del proyecto y de la situación del cliente. Pero 100% de las metodologías de CBS fueron basadas en una práctica muy fuerte que fue creado sobre medida a partir de una necesidad muy clara. Hoy contamos, ¿no? con varias metodologías, que sea para estrategia e innovación, que sea para transformación cultural, o que sea más enfocada en la performance y el liderazgo.
pero cada vez tenemos una posibilidad de ofertar a nivel regional con la misma metodología, con el mismo nivel de calidad, con la misma secuencia de trabajo en cualquier lugar donde estamos. Yo creo que eso es importante principalmente para las grandes empresas que tienen una extensión regional muy grande, como Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, si lanzamos un proyecto a nivel LATAM, podemos atender en México, en Colombia, en Brasil, de la misma manera, con los mismos criterios, para garantizar realmente una secuencia, un trabajo alineado en todo a nivel regional. Después tenemos un Assessment Center también con varias herramientas que son herramientas de mercado. Nuestros consultores todos son certificados por estas herramientas. Y esto es una cosa que utilizamos para justamente basear nuestro trabajo en datos y de forma también muy precisa, ¿no? Entonces, tenemos herramientas para medir casi todo en organizaciones, desde las competencias, el perfil comportamental, que ese es más común, que se conozca bastante en el mercado, pero tenemos herramientas exclusivas, por ejemplo, para medir la confianza. Esa es una herramienta que es una exclusividad de CBS en el mundo, que es el Statista, ¿vale? Y bueno, como dice bien Nevin, yo creo que el más importante de este team que está con vosotros hoy es que estamos unidos, estamos juntos por un mismo propósito. Un propósito fuerte y también unos valores muy claros. Y este propósito es realmente impactar positivamente la humanidad. Queremos tener un impacto. Creemos que la mejor manera de tener un impacto más rápido es pasar por las compañías, por las empresas, porque cada empleado tuyo es una familia que está. Entonces, si ayudamos a las empresas por medio de las personas, ayudamos también a esas familias, a la humanidad. Y esto con valores, ¿no? Tenemos 4 pilares muy fuertes. La integridad, o sea, todo lo que decimos, lo hacemos. Todo que lo pensamos, lo decimos. La confianza, ¿no? No hay servicio sin confianza, no hay desempeño sin confianza, no se habla de relación de personas sin confianza. Diversidad, o sea, la multiculturalidad, cómo aprovechamos mejor todas las posibilidades de las personas, las fuerzas de las personas, aprovecho justamente del proyecto. Y la innovación. Y la innovación, me gustaría de justamente insistir un poco sobre la innovación, porque estamos en este momento presentando justamente una innovación, ¿no? El mundo está pasando por una dificultad muy grande, que es el confinamiento, el coronavirus, esta pandemia, y ese es el momento, en el momento de las grandes crisis que, la verdad, las mayores innovaciones salieron. Y estamos haciendo justamente esto, ¿no? La mejor estrategia en el momento del caos es la acción. Y la innovación es justamente cómo que podemos solucionar problemas con las cosas nuevas. Entonces, hoy queremos presentar para vosotros justamente todo este estudio que hicimos alrededor del trabajo remoto y cuáles son las soluciones que queremos aportar para solucionar los problemas que vivimos, ¿vale? Entonces, para esto me gustaría primero provocarlos e interagir con vosotros, ¿no? Hacer una cosa bien interactiva. Gustaría invitarlos ahorita a una encuesta que voy a lanzar ahorita, va a aparecer en su pantalla. Entonces, son 4 preguntas. Por favor, me ayuda respondiendo. Es muy rápido, solamente basta clicar, son selecciones. Y son 4 preguntas que voy a hacer para vosotros, ¿no? Una vez que se anunció el confinamiento, ¿cuánto tiempo le tomó a tu empresa organizarse para mantener una razonable actividad? Entonces, tiene 3 tipos de respuesta: menos de 3 semanas, 3 semanas o más de un mes, ¿no? ¿Vale? La segunda pregunta es, ¿qué tan bien se desempeña tu equipo trabajando remotamente? Entonces, tenemos también
cinco respuestas, ¿no? Muy mal, malo, razonablemente, bueno y muy bien. Ya estoy viendo las respuestas de vosotros llegando, entonces le agradezco mucho. La tercera pregunta, ¿todos los miembros de tu organización trabajan bien remotamente? Entonces, menos de 30%, hasta 50% y más de 50%. Y, por fin, la cuarta pregunta, ¿tu empresa está preparada para esta nueva realidad? Y ahí tenemos también 4 respuestas. Definitivamente no, estamos en camino, podemos mejorar y sí, por supuesto. ¿Vale? Entonces, mire, ahora mire qué interesante, ¿no? Vosotros ya están respondiendo. Tenemos ya casi 30 personas sobre 40. Incluso los propios consultores también de CVS también puede participar también si quieres, ¿eh? Entonces, mire, ya tenemos 75% de las personas que tienen votado. Entonces, yo voy a poner la pantalla aquí, dejo ver si vosotros pueden ver los resultados. Entonces, mire qué interesante está. Yo creo que entre todos vosotros, todo el mundo está en empresas de todos los portes, entonces es una visión bien interesante, ¿no? Tenemos personas de México, tenemos personas de Costa Rica, personas de Colombia, personas de toda Latinoamérica. Entonces, bien interesante de ver cómo que estamos. No se ve, ¿no? La pantalla, yo creo que eso no voy a conseguir mejorar el tamaño, creo. Pero yo voy a pasar las respuestas. Mira, tenemos aquí sobre la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se tomó la empresa para organizarse? 55% menos de 3 semanas. O sea, la reacción fue muy rápida y eso es perfecto. Después tenemos aquí, déjame ver aquí, voy a poner de nuevo aquí. Después tenemos, ¿qué tan bien se desempeña tu equipo de trabajo? Razonablemente, 39%, y muy bien, 36%. Mire, qué buena noticia. Qué excelente noticia esta, ¿eh? Que las personas realmente ya están performando bien. Todos los miembros de tu organización trabajan bien. Más de 50%. Y tu empresa está preparada para esta nueva realidad. 64% responder, podemos mejorar. Mira qué interesante, muy interesante esto. Entonces, vimos que todos, la verdad, no esperaron para mejorar y para realmente adelantar las cosas, ¿no? Ahorita, la pregunta que hago para vosotros, para pensar, y no necesariamente vamos a responder ahorita, es el siguiente. Déjame ver aquí. ¿Has pensado los posibles beneficios estratégicos de expandir el trabajo remoto en tu empresa? O sea, ¿qué podemos ganar ahora si incluimos el trabajo remoto como una estrategia, ¿no? Y esto es sobre esto realmente que queremos hablar, ¿no? Básicamente yo creo que ahorita todos están viendo el resultado, ¿no? Normalmente. ¿Sí? Muy bien. La primera cuestión que tenemos que tener claro es que cuando se habla de trabajo remoto, la verdad no es la misma cosa que home office. Esa es una cosa interesante, porque hay una asociación muy clara entre trabajo remoto y home office, pero sabemos que no es solamente esto. Es un análisis importante porque ya existen muchas empresas que ya tienen esta dinámica de trabajo remoto antes mismo de la pandemia. O sea, todas las empresas multinacionales que tienen justamente una extensión regional muy larga, bueno, los equipos están en diferentes países, tienen que trabajar remoto. O todas las actividades comerciales o de técnicos de campo, ¿no? Que tienen que estar en el cliente y que tiene que hacer su reporte desde su carro, desde el hotel.
Então, já são profissionais que atuam, na verdade, de forma remota. A questão é que isto, talvez, hoje está muito mais claro da necessidade, talvez, de invertir em tecnologia e em as pessoas para que se melhore esta dinâmica. Porque hoje se deu uma dimensão global disto e se mostrou a necessidade de cada vez mais melhorar estas competências. Então, a partir disto, estamos aqui vendo uma nova realidade, né? Uma nova normalidade que tem que construir e, bueno, o futuro já chegou. Essa é a verdade. Quando vivenciamos o 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro, bueno, depois do 11 de setembro, os aeroportos, a segurança em los aeroportos nunca foi a mesma. E então, tem coisas que cambiar para sempre. E eu creio que, da mesma forma, com esta pandemia de coronavírus, também algumas coisas vão cambiar. Por exemplo, em muitas empresas já estão falando de reubicação da produção, né? Tudo se hacía em China e agora se vê que não é só uma questão de ter a coisa em China, é a questão da logística que se complicou, que se custou muito, que tudo é muito mais caro ahorita. Então, muitas empresas estão vendo que esta dependência de um país, de depender toda a tua produção, tus peças dependem de China, não é buena. Então, a reubicação da produção está na pauta. Digitalização e automatização, a era definitivamente del 4.0. Isso também é uma realidade em muitas empresas, né? Zero papel, né? Se habla muito de zero papel hoje em todas as empresas. Uma outra coisa é a flexibilização do trabalho. Então, tem o trabalho remoto e existe a flexibilização do trabalho. Ou seja, não somente de trabalhar de casa, pero também a flexibilização de los horarios, a flexibilização do espaço de trabalho. Cada vez mais, as grandes empresas têm espaços de open space, né, que é o espaço compartido, onde as pessoas vão trabalhar por projetos, né, e não tem mais um local de trabalho fijo, né? E tudo isto é uma adaptação que tanto as empresas, a nível organizacional, quanto as pessoas têm que ter para esta nova realidade. A racionalização das viagens, né? Antigamente se pegava o avião para qualquer coisa e ahorita se pensa duas vezes. E com os recursos que temos, como por exemplo Zoom, Teams e todos esses recursos, muitas reuniões podem ser hechas ahorita com muita calidade a partir de online, totalmente online. Previsões de eventos, de reuniões. Também todos esses grandes eventos vão ser revistos, né? Não é que vai acabar, eu creio que vai se manter, pero muitas coisas vão ser revistas também com relação a isto. E, bueno, o distanciamento social, de modo geral, as pessoas vão ter mais cuidado em agrupar muitas pessoas e com os peligros que pode ter de uma infecção. Porque tem que ter claro que la COVID-19 no va a ser la primera, no será la última pandemia que tendremos. O sea, probablemente vamos a tener el COVID-20, 21 y así por delante, ¿no? O sea, tenemos que estar aquí preparados para estas nuevas realidades. Bueno, alguna estadística que captamos del mercado, hicimos una larga pesquisa, pero yo voy a traer solamente tres datos para vosotros interesantes. Y aquí tenemos el link, ¿vale? Todo este contenido que vamos a presentar hoy para vosotros lo enviaremos por email para vosotros también, ¿vale? Entonces, después lo ponemos en PDF y lo enviamos para vosotros, ¿ok? Entonces, mira, una pregunta que fue hecha por Buffer, ¿no? Una empresa de pesquisa que es especializada en trabajo remoto. Para ustedes, ¿cuál es el mayor beneficio del trabajo remoto? Mira qué interesante. 32%, ou seja, um terço das pessoas, capacidade de ter um horário flexível. Ou seja, exatamente aquilo que falamos, que não solamente, na verdade, a questão de poder adaptar seu horário. Temos casos de sucesso em CVS, de uma empresa de marketing digital, que faz toda a parte de propaganda multinacional, né, americana, muito grande, está no mundo inteiro,
Y cuando se habló de flexibilización de trabajo, es definir que la empresa podría trabajar 24 horas, 7 días por semana. O sea, el empleado, si quiere trabajar al domingo a las 3 de la mañana, puede. ¿Esto por qué? Porque ellos trabajan con muy creación, ¿no? Creación, creatividad, innovación, y tiene que tener ideas buenas. Y bueno, tienes personas que son creativas a la noche y no al día. O sea, la forma de cómo podemos aprovechar el mejor momento de las personas. Entonces, claro que existe una dinámica de equipo, ¿no? Las personas no trabajan solo, entonces tiene que tener un mínimo de agenda y de organización para el trabajo en equipo, pero la flexibilización llegó a este punto. Estamos hablando de una empresa muy específica, claro que eso no se aplica a todos, pero ya se habla mucho de flexibilización del horario, por ejemplo, de trabajo eh, para hacer personas que trabajan a la mañana, otras a las tardes, 2 días por semana, 3 días por semana y así adelante. Una otra información interesante, ¿cuál es su punto de vista con respecto al trabajo remoto? 43%, una parte del equipo remoto y la otra en la oficina. Entonces, las personas no son también radical en pensar, no, todos van a trabajar remoto o todos tienen que trabajar a la oficina. Existe ya esa visión de que no, tenemos que tener algunas personas en la oficina también, ¿no? Entonces puede ser hecho un mixto en este nivel, ¿no? Después, 30%, toda mi empresa trabaja de forma remota. Entonces, un tercio sí ya está trabajando en remoto actualmente. Esta pesquisa, esta encuesta es muy reciente, ¿no? De 2020, fue hecha algo como 3 meses detrás, ¿no? Y una tercera pregunta, ¿cuál es su mayor dificultad para trabajar de forma remota? Entonces, primero se habló la colaboración y comunicación, la soledad, ¿no? Eso es importante, bien. 18%, no ser capaz de dejar de trabajar, la cuestión de la disciplina, ¿no? 12% los distractores en casa, 10% diferentes horarios con mis compañeros de trabajos, 7% mantenerse motivado y tomar vacaciones. Entonces, cuando tuve la primera, 20%, aliás, podemos pegar los 3 primeros, ¿no? Colaboración, soledad y ser capaz de dejar de trabajar. Hablamos de motivaciones, del lado emocional, de la comunicación, de las relaciones. Esto nos preocupó, ¿no? Y por esto que a partir de esto empezamos a hacer una pesquisa mucho más profunda para entender cómo que las personas reaccionan a partir de esta vivencia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que tenemos, ¿no? En todos los niveles de trabajo remoto? Algunos beneficios tenemos, ¿no? Bueno, tenemos beneficios personales, ¿no? Que pueden justamente aumentar la felicidad. Muchas personas no tenían más contactos con la familia. Hoy tienen una posibilidad, bueno, de pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Principalmente las grandes ciudades como São Paulo, México, ¿no? Todas las grandes capitales, Bogotá, donde tenemos un tráfico muy grande, ¿no? Entonces, tienes personas que demoran 2, 3 horas para ir a trabajar. Entonces, esas 3 horas bueno, utilizaba para se deslocar hasta el trabajo, hoy están en casa, pasando el tiempo con su familia. La retención de talento. En CBS tenemos programas de diversidad, oriental para la diversidad. Y una cosa interesante ahora con el trabajo remoto es que, por ejemplo, para las mujeres que quieran tener hijos, quieren vivir la maternidad, van a poder tener la maternidad al mismo tiempo de no perder el empleo, porque van a poder tener su hijo y cuidar de su hija en casa y al mismo tiempo con el trabajo flexible, el trabajo remoto, va a poder también continuar trabajando. No va a tener que hacer una renuncia de trabajar para criar sus hijos. Entonces, eso también con relación a los talentos, podremos mantener mucho más talentos. Hablé de las mujeres, pero puede ser con los jóvenes, puede ser con otro tipo de personas. Mayor rendimiento del trabajo. Esto se probó, ¿no? Que la productividad de las personas aumenta porque las personas son mucho más enfocadas.
y las reuniones son más eficaces, son más rápidas, son mejores, ¿no? Más enfocadas. Bueno, después a nivel organizacional, ¿no? La productividad, hablamos ahorita, la economía de espacio. Tenemos un datos aquí en Brasil, ¿no? La Petrobras, que es la gran empresa de petróleo, definió que hasta el final de año va a mantener 100% de las personas administrativas en trabajo remoto, ¿no? En home office. Y con esto voy a economizar 30% de la estructura física de Petrobras. Imagínate el tamaño de lo que representa esto. Son millones y millones de dólares economizados al mes. La diversificación de la fuerza de trabajo, en el sentido de mañana tú puedes tener personas trabajando de cualquier parte del mundo. Expansión de la gama de profesionales, ¿no? Preservación, prevención de interrupciones y fortalecimiento de la cultura, ¿no? Entonces, para vivir a trabajo remoto, también la cuestión de la cultura tiene que ser mucho centrada en las personas. Entonces, eso es una cosa que ahorita las empresas están mirando mucho, esta cuestión de la transformación cultural, como que realmente pasamos la cultura que estaba solamente en el papel, en el website, como lo hacemos transformar en DNA, ¿no? ADN que va realmente en la esencia de las personas. Y bueno, por fin, a nivel de medio ambiente, también reducción de emisión de carbono, ¿no? Estamos también mejorando todas las cuestiones ambientales, ¿no? Con menos transporte, menos polución. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las siete mejores prácticas de trabajo flexible que encontramos en nuestra encuesta que hicimos, ¿no? Es claro que puede tener mucho más que 7, pero para quedar enfocado, nos seleccionamos las 7 que más encontramos, ¿vale? Y la primera, mantener su equipo actualizada. O sea, siempre estar conectado, no dejar el tiempo pasar mucho sin actualizar el equipo, ¿eh? Mantener contacto regular e individual. Esa es una cosa muy importante que lo vemos mucho y que recomendamos para los líderes, justamente de tener las reuniones de equipo, pero también que el líder también tiene un momento para llamar a su colaborador de forma individual y personal, ¿eh? Eso es una cuestión, se habla mucho hoy en día de empatía, que los líderes que tienen que más trabajar en este momento es la empatía, conectarse de verdad con las personas. Usar la videoconferencia tanto cuanto sea posible, ¿no? O sea, y también se divertir con esto, ¿no? Si ver, ¿no? Hay muchas cosas hoy, muchos vídeos interesantes, ¿no? Con relación a esto, muchas ideas que podemos hacer. Practicar el agradecimiento, el reconocimiento público. También eso es importante, porque realmente las personas cuando están en casa no las vemos, ¿no? En todos los otros no lo ve, ¿no? Entonces, bueno, tiene resultado que no necesariamente va a ser visible. Entonces, formalizar este agradecimiento y hacer esto en público también es una forma de reforzar esta empatía, esta conexión que tenemos con los colaboradores. Después, comunicar las decisiones importantes de varias maneras y medios. O sea, a veces se utiliza mucho la cuestión de la parte, vamos a enviar por WhatsApp, ¿no? Entonces, se cree que todo el mundo sabe utilizar el WhatsApp, que le gusta. Pero podemos tener email, podemos tener WhatsApp, podemos tener videoconferencia, podemos hacer pequeños vídeos también que enviamos. Entonces, cuanto más medios que utilizamos, mejor, ¿no? Para garantizar que realmente la comunicación llega bien hasta las personas, ¿no? Eso es importante. Evitar la sobrecarga de trabajo. Eso también es muy importante porque no vemos la carga de trabajo, ¿no? Cuando estamos remoto, ¿no? Pasamos tarea, delegamos y no vemos la pila de cosas que se acumulan en la mesa de la persona. Entonces, eso creo que es muy importante tener un cuidado con relación a la gestión de las tareas, la gestión del trabajo para cada colaborador.
Hoy existen herramientas muy prácticas para esto, como Trello, como Strike, todas esas herramientas de plataforma online, que son inclusive muchas son gratuitas, donde podemos compartir y ver realmente, acompañar realmente el trabajo de cada uno. Y por fin, siempre no se termina una reunión sin tener un registro de qué se es. O sea, cuando se empieza una reunión tiene una pauta, ¿no? Una minuta, y cuando se termina también lo registramos, aquello que fue hecho. Hoy tiene recursos, por ejemplo, de grabaciones de las videoconferencias, pero también hacer por email un rápido resumen, también ese es fundamental, ¿no? Y a veces la persona que estaba conectada tenía una mala internet, entonces no escuchó bien todo, entonces se formaliza al final por escrito también es bien, ¿no? Entonces, es las siete mejoras prácticas que encontramos en el mercado para, para realmente tener un trabajo remoto efectivo. Muy bien. Bueno, ahorita, ¿cuáles son los 5 pasos que podemos empezar ahorita para realmente mejorar nuestro desempeño, nuestro rendimiento en trabajo en equipo, ¿no? De forma remota? Entonces, la verdad, pensamos el siguiente, que primero, la primera inversión que tiene que hacer es con las personas. O sea, entender realmente con quién estamos. Entender um pouco as situações de cada um, onde eles estão conectados, né? A partir disto, entender as competências, né, que temos à disposição, né, as competências, e perceber a partir das competências quais são os processos que vamos ter que desenvolver, né? Para solamente depois falar de los produtos e por fim de la estrutura. Eu quero chamar a atenção sobre isto, porque generalmente o que se passa é que estamos invertindo exatamente esses 5 passos. As empresas começam a falar de estrutura, depois de produto, depois de processo, depois de competência e por fim de las pessoas. E entendemos que para realmente trabajar en equipo remotamente, primero tenemos que pensar en las personas, porque las personas tienen que estar en el centro, porque si ellas no hacen, no hay trabajo, no hay producto, no hay proceso, no hay nada, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la estructura no es importante. Claro que tener un ordenador, tener una conexión a internet, tener un espacio físico, tener todo eso es importante, claro. Pero el más importante es la persona que está por enfrente del ordenador, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad, es un mindset que invita a vosotros a pensar, a reflexionar sobre esto, para que realmente dentro de aquello que vosotros tienen de estrategia de aquí para adelante con sus equipos, lo piensen de esa manera. ¿O qué podemos hacer empezando con las personas, ¿no? Y ahí, al final, la estructura. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que tenemos hoy para realmente trabajar de forma remota con eficiencia, con efectividad? Existe primero toda la cuestión de la tecnología. Hoy es inevitable, ¿no? Ya estamos conectados con Zoom, ¿no? Cada uno está en su casa, o algunos de vosotros pueden ser que están en la empresa, pero ya estamos remoto todos, ¿no? Y entonces existen numerosas soluciones hoy, ¿no? Toda la parte del cloud computing, ¿no? Hoy tenemos Office 365, 365, tenemos todo un montón de aplicativos y de soluciones. Algunos son pagos, otros son gratuitos, pero soluciones que nos falta hoy es esto. Después, plataforma de gestión de proyectos, de comunicación, de contenido, de educación a distancia también, ¿no? Las plataformas LMS. Entonces, todo esto yo creo que tiene que ser utilizado y es un aprendizaje. Entonces, las grandes empresas
tiene personas de TI que están, de IT, ¿no? Que están especializadas en esto y que están dedicadas a esto. Bueno, cuando estamos en una empresa menor, ahí es el dueño muchas veces o la persona más de operación y que va a tener justamente que invertir tiempo para aprender y para adaptarse a esto, ¿eh? Pero ya lo sabemos que aquí en Latinoamérica hay muchas empresas ainda, aún que tiene servidor local, que no tiene servidor en las nubes. Entonces esto, bueno, para trabajar remoto es más complicado, ¿no? Porque las personas no tienen acceso a la información para trabajar. Entonces, pero esto yo creo que va a cambiar y yo creo que esta pandemia definitivamente va a hacer las personas invertir mucho en esto, ¿no? Y después existen otras herramientas para el desarrollo de las personas, ya que acabamos de hablar que, bueno, las personas son más importantes en este momento. Entonces, ¿qué tenemos para las personas? En CBS tenemos desarrollar dos cosas, ¿no? El primero es un assessment que llamamos Shift, que es un assessment justamente para evaluar las competencias y los comportamientos que son necesarios para trabajar remotamente. Y una metodología también que llamamos de Movo, que es una metodología específica para ayudar a los líderes y a los equipos para tener un mejor desempeño online y remotamente, ¿no? Entonces, para presentar un poco para vosotros, nuestras ambiciones con estos productos es apoyar realmente los líderes a utilizar el máximo del potencial de cada uno de los colaboradores y mejorar significativamente el desempeño del trabajo remoto. Ese es el gran enfoque que tenemos con la propuesta de estos dos productos, servicios que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hicimos esto? ¿Dónde viene esto? La primera cosa es, hicimos una larga pesquisa en el mercado donde fuimos captando informaciones, opiniones de expertos, artículos académicos, periódicos, artículos de redes sociales, todas las mejores prácticas de las empresas. Y de esto hicimos un resumen de esto y levantamos, la verdad, las 50 competencias y comportamiento necesario para realmente trabajar, tener un buen desempeño, una buena efectividad remotamente. Y esto lo dividimos en 6 grupos de competencias, ¿no? Y así nació el Shift, ¿no? Que es el assessment. Entonces, eso nos da un informe muy detallado, con muchos números, ¿no? Con muy matemática, muy precisa, que va a nos permitir ver realmente con mucha clareza los 6 grupos de competencias que son necesarios, ¿no? Y acrescentamos más 2 visualizaciones, 2 opciones, que es la maturidad y el compromiso también de las personas. Entonces, con eso conseguimos identificar con muy precisión el desarrollo necesario para ser hecho con cada una de las personas, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de un grupo, pegué el grupo emocional. Entonces, aquí en este grupo emocional podemos ver, entonces, cuáles son las habilidades que son necesarias, ¿no? Para el grupo emocional. Y tenemos, ¿no? Donde está roja es la nota de las personas, ¿no? La evaluación de la persona. Y la verdad, el azul es cuando está dentro del benchmark que es necesario para realmente tener un buen desempeño. Entonces, de esta forma, de forma muy visual y de forma muy práctica, tenemos una visión muy clara de cuál es el gap para ser trabajado, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos de desarrollo de esta persona. Y con esto podemos hacer tanto un plan de desarrollo individual de estas personas, cuánto vamos a tener estas informaciones a nivel de equipo. Y ahí que está realmente, que pasa a ser muy interesante. Entonces, el Movo es una análisis de equipo donde tenemos un mapa, ¿no? Una carta, donde podemos ver, la verdad, un cuadrante donde tenemos en el horizontal el hacer y en el vertical el ser. Y con esto definimos 4 grupos de personas. Un grupo 1, 12, 13 y 4. Entonces, el grupo 1 son las personas que tienen una alta competencia en ser y una alta competencia en hacer.
Entonces son personas que ya tienen mucha habilidad para trabajar remotamente. Tienen todas las competencias necesarias. ¿Esto garantiza que les tiene performance? No, no garantiza. Pero tiene una predisposición muy alta a trabajar bien remotamente. Después tenemos que, claro, tener clareza que el ambiente de trabajo donde él está inserido también va a influenciar, ¿no? Hay otras cosas también que van a influenciar este desempeño. Pero aquí tenemos ya una clareza de que la persona está bien preparada. Entonces, con esta visualización clara del equipo, a partir de esto, yo puedo crear grupos de trabajo, ¿no? Equipos de trabajo, donde el líder va a poder tener una actuación muy específica con cada uno, ¿no? Ya las personas del grupo 1 ya son más autónomas, ¿no? Ahora las personas del grupo 4 van a tener que tener una supervisión un poco mayor, la comunicación va a tener que ser mayor, ¿no? El acompañamiento va a tener que ser más cercano. Entonces, a partir de esto, el líder, creamos un plano de acción con los líderes para que el líder sabe exactamente qué hacer y cómo se comportar con cada uno de los grupos de forma personalizada, ¿vale? Una vez que tenemos esto, que tenemos este plano de acción muy claro, ahí sí podemos hablar realmente de pensar en cómo desarrollar las personas, o sea, o mirar para un grupo específico, un equipo específico, y avaliar por medio del SWOT análisis, vamos a analizar realmente cuáles son las oportunidades de desarrollo que tenemos y a partir de esto vamos a ver los resultados del equipo para enfocar de forma cirúrgica dónde vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí, en este equipo que vemos, bueno, el enfoque tiene que ser relacional, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cuestión disciplinar o motivacional ya está muy bueno, ¿no? Entonces, de esta forma, con una inversión poca de tiempo y una intensidad muy fuerte, conseguimos tener resultados al cortísimo plazo, una efectividad muy grande porque sabemos exactamente o qué hacer. Bien, la pregunta ahora para vosotros es, ¿será que están interesados, ¿no?, en conocer más, en tener esta experiencia? Gostaríamos de invitarlos aquí, una persona por empresa de vosotros, quería invitarlos a tener una prueba gratis de este assessment para que lo conozca y no solamente pase por la experiencia, pero también reciba una devolución nuestra para que a partir de los resultados que vosotros van a ver en la práctica, puede a partir de esto imaginar cómo puede utilizar eso en su equipo. Entonces, la idea nuestra es que al final del webinar enviaremos mañana o después de mañana, esta semana, enviaremos un email para todos los participantes, para vosotros con todo este material que presentamos. Y quien tiene interés en hacer la prueba, nos responde y enviamos directamente la prueba para vosotros y creamos entonces de forma individual esta agenda para poder acompañar a vosotros dentro de esta experiencia, ¿vale? Esa es la idea que tenemos ahorita para vosotros, ¿vale? Entonces, ahora gustaría de devolver la palabra a vosotros y de escuchar a vosotros, corazón, a también compartir un poco cuáles son las sensaciones que vosotros tuvieran con toda esta pandemia y intercambiar información, intercambiar experiencia. Y me gustaría convidar a Nevin de nuevo para hacer me ayudar con este debate. Muchas gracias, Cyril, por tu presentación. No me canso de verla porque la verdad es muy, muy interesante. Bueno, esperamos que a todos les haya servido algunas de las claves que nos ha compartido Cyril. Y ahora vamos a abrir una pequeña parte que va a ser la parte del foro, donde van a poder hacer preguntas y nuestros especialistas van a poder contestarles. Pero antes de esto, me gustaría súper brevemente presentarles a los consultores de SBS que hoy nos están acompañando.
Entonces, damas primeras, Adriana, si quisieras poner tu cámara, por favor. Buenos días, Nevin. Tenemos inhabilitado el poder prender la cámara, entonces, si nos ayuda, Cyril, te agradezco. ¿Puedes ayudar, Esteban? Desbloquear. Esteban, Bueno, ¿cómo está? Como Esteban es co-host, si puede, pero Sí, nosotros no estamos. aquí no sé, no sé cómo hacer. A ver. Bueno. Ok, no importa, seguimos. Será sin. Está perfecto. Pero bueno, bueno, Adriana es ingeniera industrial especializada en banca y planeación estratégica. Además es coach profesional y consultora organizacional, experta en la mediación de competencia para líderes de alto nivel. Entonces, bienvenida Adriana. Muchas gracias, Nevine, y gracias, Cyril. Muy interesante tu conversación. Gracias. Y gracias a todas las personas que se han conectado desde Colombia. Estoy en Colombia, en Bogotá. Bueno, Dionisio tampoco lo podrán ver, pero sí tiene una foto, así que lo tienen en foto ahí. Dionisio, si quieres decir una palabra, pero antes déjame presentarte. Dionisio ha sido ejecutivo de Procter & Gamble y PepsiCo y lleva 6 años retirado. Ahora pues no sé cómo se llama retiro porque no para. Actualmente es empresario, miembro de boards y tenemos la suerte de tenerlo como consultor asociado en CBS. Buenos días y bienvenido, Dionisio. Muchas gracias, Nevin. Me da mucho gusto participar con ustedes en esta reunión. Gracias por participar. Bueno, y aquí tenemos a Esteban Echavarría, de Costa Rica. Él fue Country Manager y Gerente General en empresas multinacionales en 5 países de Iberoamérica y actualmente es consultor y mentor asociado de CBS. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Nevin. Muchas gracias a todos. Buenos días. Juan Luis, de México. Buenos días, bienvenido. Y Juan Luis lleva más de 26 años apoyando en la aceleración de empresas de todos los tamaños, mediante una estrategia muy suyo que es gasta menos para vender más. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias, Nevin. Muchas gracias, Cyril, por la plática y sobre todo gracias a todos los asistentes. Ok. Bueno, ahora los que tienen preguntas, les quiero invitar, abajo de la pantalla hay una parte que dice chat. En el chat, si quieren, pueden escribir las preguntas. Que si tienen preguntas, si tienen dudas, si algo más quisieran saber. Ok, entonces aquí. Hay una pregunta que es, cuando se tienen equipos de trabajo, la capacitación en temas específicos del negocio se hace con aprender haciendo. ¿Qué habilidad se mide para ver qué capacidad tiene cada miembro del equipo para aprender solo desde su casa remotamente? ¿Quiénes de ustedes le gustaría contestar a esta pregunta? Que está en el chat. Dionisio, Juan Luis. Claudia, ¿cómo estás? Adriana, quería que si me puedas específicamente explicar un poco más la pregunta que estás haciendo, Claudia. Bienvenida. Por lo que entiendo de esta colocación es que, no sé si es una pregunta o es una afirmación, de verdad. Exactamente, para mí es una afirmación. Entiendo que, bueno, hay la necesidad, las personas tienen una capacidad de aprender solo, pero no son todos que tienen esta capacidad.
Y bueno, yo creo que es una responsabilidad también de la empresa de hacer una inversión realmente, de invertir en las personas para garantizar esto. No se puede esperar que cada uno solamente aprenda solo, yo creo. Es una responsabilidad de la empresa. A ver, entiendo algo más desde lo que está describiendo Claudia, de que cómo miden la capacidad de aprender de un miembro de un equipo. Entonces, esa es verdaderamente la pregunta, Cyril. Uhum. ¿Cómo se mide la capacidad que tiene esa persona de aprender? Y obviamente lo que yo podría responder es que estas 65 habilidades están divididas en 6 estilos de pensamiento: el grupo motivacional, el grupo estratégico, el grupo disciplinario, el relacional, el emocional y en algunos casos el de liderazgo. Entonces, el estilo de pensamiento de la persona puede que no tenga el comportamiento asociado o que podría tenerlo. Entonces, se encuentra el gap, la brecha que se tiene entre la intención que tiene la persona y el comportamiento que está desarrollando, y desde ahí se hace un proceso para poder acompañar a cada una de estas personas, tanto al miembro del equipo como al líder, para que sepa qué hay que hacer. No sé si con esto contesto tu pregunta, Claudia. Y tiene una otra pregunta que es, pero como el líder, ¿cómo se ayuda a cada miembro? Sí quedó contestada la pregunta, Cyril. Sí, señora. Así. Ah, vale. Entonces, dentro de la metodología de CBS, justamente creamos un espacio tanto de tiempo quanto na dinámica para garantizar justamente este aprendizaje que sea personalizado para cada grupo de personas en función de los gaps, de las brechas que fueron identificadas, pero también en función de una lectura de la situación de la empresa y del contexto donde está la persona. O sea, tenemos que tener clareza que una cosa es la competencia de la persona, otra cosa es la situación, el contexto donde estamos. Entonces, llevamos en consideración las dos cosas. Y ahí tenemos un trabajo específicamente con el líder y después ayudamos al líder a ayudar a su equipo. Y si necesario, podemos también entrar directamente con el equipo para ayudar directamente al equipo también. Hay posibilidad de hacer esto. ¿Alguna otra duda? Mira, si alguien quiere y prefiere, en vez de escribir, comentar alguna cosa, hablar alguna cosa, también vosotros pueden pedir que yo pueda liberar para que la persona habla con el sonido, incluso con la cámara, si quieres. Entonces, quédase a la voluntad para quien quiera también, eventualmente no hacer una pregunta, pero también compartir una buena experiencia y una buena práctica que tuviera suceso en su empresa, también está muy bienvenido para participar, ¿eh? ¿Alguien más gustaría de hacer una pregunta? Dejo verificar aquí en el Q&A si tiene alguna cosa. Ok. Mire, entonces... Una pregunta, Cyril, ¿sí? que dice, ¿qué tienen que ver mis características o preferencias personales en mi capacidad para ser o no más eficiente en el trabajo remoto? Dionisto, ¿te gustaría contestar esta pregunta? Sí, con todo gusto, Nevin. Sí, yo creo que en estas épocas que estamos más aislados de lo normal, a veces pensamos qué tipo de preferencias podemos tener nosotros como personas ejecutivos y cómo nos puede afectar en nuestra eficiencia este aislamiento. Y un ejemplo que me gustaría dar es en el caso de hace muchos años, quizás 8 o 10 años, en épocas de que llegaron las oficinas abiertas, donde las oficinas abiertas privilegiaron mucho
a los que eran extrovertidos, porque facilitaba lo que a ellos les gustaba, compartir y socializar más. Entonces, ahora en este momento, también es un momento de poder evaluar nuestras preferencias personales para ver qué características tenemos nosotros que nos ayuden a ser más o menos eficientes en un ambiente donde no permite la socialización normal o la interacción normal, sino solamente a través de una forma virtual, ¿no? Entonces, creo que muchas de las herramientas de las que habló Cyril nos pueden ayudar a evaluarnos a nosotros como líderes o a nuestra organización para darnos una idea de qué características podemos hacer más consciente o mejorar para dar una mayor eficiencia a la organización. Me gustaría añadir, Nevin, que lo importante es crear un plan de trabajo, tanto individual para cada uno de nuestros colaboradores como en equipo, para realmente aprovechar todas las oportunidades que se pueden tener del trabajo remoto, porque todas esas oportunidades que mencionó Cyril en alguna de las láminas, creo que es muy bueno que todas las empresas las podamos aprovechar, y hay algunas que ya la están aprovechando. Sin embargo, no podemos optimizarlas si no tenemos realmente medido si tienes la capacidad para trabajar individualmente, remotamente, o no las tienes, y para eso se me hace excelente el assessment que se está haciendo. Muchas gracias, Juan Luis y Dionisio. Y aquí tengo otra pregunta de Adriana Raimundo, que dice, existen dos creencias. ¿En casa se trabaja más o en casa se trabaja menos? ¿Cómo transmitir confianza al líder de que el trabajador está llevando a cabo sus tareas? ¿Y cómo el colaborador puede establecer límites sin que esto signifique falta de interés? ¿A quién le gustaría contestar esta pregunta? Que está en el Q&A si lo quieren ver. Sí, bueno, yo puedo contestar. Yo creo que la verdad depende mucho del nivel del empleado. Y depende del tipo de tarea de este empleado. Pero cada vez más yo creo que la evaluación de las personas va a ser hecho por el resultado, medido por KPIs, por indicadores, y no por el tiempo de trabajo. O que se percibió dentro de las organizaciones que las personas trabajan mucho más en casa, mucho más. Y justamente uno de los grandes problemas es parar de trabajar, es tener pausas, es tener un ritmo, es garantizar una disciplina en este sentido, porque la persona se pone frente al ordenador y no para. Entonces, eso es lo que percebemos en esta pesquisa que hicimos, que las personas trabajan más en casa, ¿no? Y que hoy la evaluación del trabajo, en la verdad, está hecho mucho más por éxito de resultado y no solamente tiempo de trabajo. Entonces, esto requiere realmente una adaptación a nivel organizacional para tener condición de medir estos indicadores, sin duda. Requiere una adaptación de cómo hacemos gestión de personas y gestión de trabajo. Entonces, ¿cómo definir los límites? Esto es justamente una cuestión de mucho más comportamental de que organizacional. Y hay que justamente teniendo claro cuáles son los gaps por medio de una evaluación claro, podemos destacar para las personas y traer clareza para esta persona donde la pueda mejorar para justamente establecer límites tanto a nivel de liderazgo quanto a nivel de persona. Muchas gracias, Cyril. Pues yo creo que el tiempo ya nos apremia, ya son las 15 minutos. A menos que haya otra pregunta que necesita ser contestada, podemos dar final a Hay una pregunta. webinar. ¿Sí? Hay una pregunta, Nevin, en el Q&A. Sí, es La esta última. una nueva. La última, una nueva. Sí. Entonces vamos a tomar esta última.
que dice, el trabajo remoto afecta en el sentimiento de pertenencia y los programas de carrera. A mí me gustaría mencionar un par de puntos muy rápido en el poco tiempo que nos queda. Creo que sí, hay dos puntos ahí. El sentimiento de pertenencia tiene que ver mucho con la cultura que se vive. Entonces es muy importante lo que mencionó Cyril al principio, la comunicación que tenga la empresa con sus empleados. Si yo soy nuevo, tengo poco tiempo y no puedo vivir esa cultura de la empresa más que en forma digital, va a ser difícil desarrollar un sentido de pertenencia grande. Y en cuanto a las posibilidades de carrera, es importante lo que hacemos, pero también cómo nos vemos y cómo se ve el trabajo que hacemos con los demás. Ciertamente las oportunidades físicas en el mundo anterior daban más posibilidad de no solamente ver el trabajo que hacíamos, sino cómo lo presentábamos y cómo se sentía en la empresa. Entonces son algunos de los retos que se van a tener que enfrentar en el futuro, de cómo un muchacho, una muchacha joven que tenga 23, 25 años, cómo puede potenciar su carrera y cómo puede desarrollar ese sentido de pertenencia si esto se extiende más allá de 6 meses o un año. Entonces creo que es una conciencia que tenemos que tener, porque ciertamente si este aislamiento se da por mucho tiempo, tiene impacto en esos dos puntos. Entonces, muy buena pregunta, Mario. Excelente reflexión. Muchas gracias a Dionisio. Bueno, ya yo creo que para respetar el tiempo de todos, porque todos están muy ocupados, vamos a dar por terminar esta parte del foro. Si tienen más preguntas que no han tenido tiempo de hacer, cuando vamos a mandarles el mail, nuestros consultores se pondrán en contacto con ustedes para darle una oportuna respuesta a sus preguntas. Queremos agradecer muy especialmente a cada uno de ustedes por su valioso tiempo. Darle las gracias a Cyril también por estar con nosotros y a nuestros consultores participantes. Esperamos que ha sido su interés y les invitamos a sugerirnos otros temas de interés para ustedes para futuras ocasiones. Nuevamente, gracias por su asistencia y que tengan todos un muy buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Gracias, Cyril. Gracias, Nevin. Muchas gracias a todos. Gracias a Un gusto. todos. Seguimos viéndonos. Hasta luego.